Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Y habíamos mencionado, en Mateo capítulo 13 vamos a encontrar una serie de 7 parábolas. Y habíamos mencionado que estas parábolas tienen que ver con el reino de los cielos, Ese es uno de los propósitos de las parábolas, ¿no? Va dirigida a los oyentes, pero para explicar acerca del reino de los cielos. Y este reino de los cielos, ¿qué cosa es? Sino la iglesia, el desarrollo. Recuerde que estos misterios del reino de los cielos, este misterio que a vosotros os es revelado, dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles, es la iglesia, este nuevo cuerpo de Cristo que es insertado dentro del proyecto, dentro de los planes de Dios. Entonces las parábolas están ligadas a la iglesia. No podemos separar las parábolas de la iglesia porque van a hablar acerca de este misterio. ¿Y cuál es este misterio? Una revelación que ha sido manifestada ahora a los hombres, que es la iglesia, lo cual no era conocido antiguamente. Bien, entonces vamos a continuar. Son 7 parábolas. Hoy hablaremos de la primera de ellas. No sé si nos va a dar tiempo para poder tocarla, pero vamos a comenzar, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 1. Versículo 1, por favor. Pero antes vamos a orar dando gracias a Dios y también pidiendo su bendición en esta mañana. Señor. Muy bien, versículo 1, por favor. Versículo 1. Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Bien, fiel a su estilo, recuerde qué es lo que está pasando. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 13 ya estamos en un punto en el ministerio del Señor Jesucristo donde ya está generando mucha controversia y está generando mucha oposición y rechazo de parte de los líderes y de parte del pueblo. Si bien es cierto, muchas grandes multitudes van a seguir al Señor Jesucristo, pero lo van a hacer principalmente por sus milagros, por el hecho de que les va a dar comida, etcétera, por eso lo van a seguir. Pero juntamente con esto, la fama de Cristo va creciendo, se va desarrollando, pero juntamente con esto también la oposición de parte de los líderes. Ellos ya están pensando qué hacer, cómo oponerse, están pensando en escuchar sus sermones, van a estar presentes en sus sermones, pero no con el propósito de aprender, sino con el propósito de encontrar algo para poder juzgarlo. No tienen que buscarlo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, 14 al 15 dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús apartó de allí y le seguía mucha gente y sanaba a todos. Cada vez que encontramos que hay oposición al ministerio del Señor Jesucristo, encontramos también que el Señor Jesucristo toma un tiempo aparte para poder pasar con sus discípulos. Por eso el versículo 1 nos dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Por unos instantes va a salir de la escena pública y va a buscar tener un tiempo con los discípulos. Ahora, Mateo es fiel a su estilo, no identifica el día, ¿se da cuenta? Aquel día simplemente dice. ¿Qué día? ¿Fue un lunes? ¿Fue un martes? No, Mateo no nos dice. Ese es el estilo de Mateo, muy general en ese aspecto. Entonces simplemente nos dice: aquel día Jesús salió de la casa. Ni siquiera nos dice qué casa. Posiblemente haya sido la casa de Pedro, que estaba junto al mar. Lo cierto es que tuvo que ser una casa muy cerca a la ribera de la playa, o al mar, ¿no? Porque dice que salió de la casa y se sentó junto al mar. Buscó un lugar apartado, un lugar solitario, aquel día. ¿Por qué Mateo no menciona esos detalles? Porque son detalles. ¿Cuál es lo relevante? ¿Qué es lo importante? El mensaje que Jesús va a compartir. Él es el tema central. El día, los detalles de la casa, eso no es importante. Por eso Mateo simplemente no lo menciona. Se centra en el personaje más grande, que es el Señor Jesucristo. Bien, aquel día entonces salió Jesús y se sentó, dice, en la playa. Eso era parte de su estilo. Recuerde que eso de sentarse es muy típico en la cultura judía. Ese evento lo vamos a encontrar repetidas veces. Por ejemplo, lo encontramos cuando la gente quería sentarse a descansar, ¿no? Se sentaban. Cuando los niños jugaban, se sentaban. Cuando iban a platicar, a compartir algo, se sentaban. Entonces, el hecho que Mateo denote que Jesús se sentó en la playa es un rasgo característico, muy característico dentro de la cultura judía. Se sentó en la playa. No, para nosotros sería algo irrelevante, pero tiene cierta importancia. Versículo 2. Cristo está sentado con sus discípulos en la playa, un lugar aparte, siendo que la persecución se está levantando, la oposición. Y dice el versículo 2, y se juntó con él mucha gente.
Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Repentinamente empezó a llegar gente. Posiblemente muchas de estas personas estuvieron con Jesús en la casa, no sé qué casa, pero en la casa donde estaba, o gente simplemente empezó a llegar. Lo concreto es que llega a hacerse una multitud muy grande. Y para tener más comodidad, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Recuerde que está en la playa, está a orillas del mar de Galilea. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a subir a un bote, ¿no? Ahora, había muchos botes de pescadores, como en toda playa. Entonces se va a subir a un bote y este bote le va a servir de púlpito, ¿no? Entonces marca una distancia con la gente donde la gente lo puede ver, lo puede escuchar y va a empezar a predicar. Entonces, ¿su púlpito cuál va a ser? Ese día en Mateo 13, un bote. Ese va a ser el púlpito que el Señor Jesucristo va a utilizar. Versículo 3, por favor. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Ese día va a haber mucha predicación, mucha enseñanza. Dice Mateo, y les habló ¿cuánto? Muchas cosas. ¿Se da cuenta? Les habló muchas cosas. Ahora, obviamente no fue cansado. Si tenemos un maestro por excelencia, es el Señor Jesucristo. Si alguien sabe cómo enseñar, cómo cautivar a las grandes multitudes, cómo mantenerlas atentas, ese es el Señor Jesucristo. Y vea que está enseñando no una cosa. Mateo va a registrar parte del sermón, pero posiblemente Cristo habló muchísimo más de lo que está registrado en el sermón. Recuerde que tenemos registrado en la Escritura lo que Dios quiere que sepamos. Ni siquiera están registrados todos los milagros que Jesús hizo, ¿se acuerda? Juan dice, si tendría que registrar todas las cosas que Cristo hizo, faltarían, no habría libros que podrían contener todo lo que Cristo hizo. Entonces tenemos registrado en las Escrituras lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Bien, entonces ese día Cristo está hablando de muchísimas cosas, está predicando, está enseñando y la gente está atenta. Pasan las horas, pasa el tiempo y la gente está atenta. Ahora, parte de la enseñanza que va a utilizar o parte del sistema que va a utilizar para su enseñanza, ¿de qué les va a hablar? Parábolas. Parábolas. Entonces va a cautivar su atención. ¿Qué son las parábolas? La palabra parábola en realidad significa semejanza. Y no es otra cosa sino el uso de acciones o actividades naturales, comunes, que van a tener una enseñanza espiritual. Entonces el Señor Jesucristo va a usar muchas parábolas para enseñarles. Ya las parábolas los va a mantener atentos, va a cautivar la atención, ¿no? Entonces Cristo va a utilizar las parábolas. Y va a empezar con una parábola, con la parábola del sembrador. Ahora, un detalle que decir en cuanto al uso de las parábolas. Recuerde, las parábolas, y eso lo vimos la semana pasada, las parábolas están destinadas ¿a quién? ¿Por qué les hablaba en parábolas? ¿Por qué era interesante? Sí, pero les hablaba en parábolas, ¿por qué? Porque habían endurecido su corazón. Así que si usted, lo menos que un cristiano va a querer, un cristiano que ama al Señor, es que el Señor nos hable por parábolas. Amén. Un cristiano que ama al Señor quiere que el Señor le hable directamente, conocer las cosas directamente. No queremos enseñanza que nos deje flotando en el aire, en el sentido de que no podamos discernir qué es lo que realmente está diciendo el Maestro. Les habló por parábolas porque ellos habían endurecido su corazón. Fue en realidad, las parábolas terminan siendo, hermanos, un acto de misericordia, un acto adicional de misericordia. ¿Por qué? Porque ellos habían endurecido su corazón y es como decirles, mira, antes ya de desechar todo contacto contigo, te voy a hablar por parábolas, a ver si reflexionas. De eso hablaremos un poco más adelante. Pero hablando de las parábolas, hay tres cosas que debemos tener en cuenta para una correcta interpretación de las parábolas. En primer lugar, recuerde que una parábola siempre va a tener una sola verdad principal. Bien, una parábola siempre va a tener una sola verdad principal. Ya, de esa verdad principal se pueden desprender muchas verdades secundarias, pero en esencia lo que va a compartir la parábola va a ser una verdad principal. En este caso, en la parábola del sembrador, ¿de qué nos va a hablar? De la siembra del Evangelio. Esa es la verdad principal que va a encerrar la parábola. Entonces vamos a ir estudiando cada una de estas 7 parábolas en el transcurso de los siguientes domingos, pero recuerde, una parábola, una verdad principal. Eso es lo que va a tener. Otro detalle interesante acerca de las parábolas. Las parábolas no deben ser interpretadas en todo su detalle. ¿A qué me refiero? Una parábola no fue dada para ser interpretada en cada minucioso detalle.
¿Y qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de la parábola del sembrador, más adelante vamos a ir explicando, pero dice que las aves del cielo. ¿Y qué aves? ¿Y qué tipo de aves? ¿Cuántas aves? No. Recuerde, eso es irrelevante. En una parábola el propósito no es dar detalles hay mucho detalle, pero son detalles que van a ayudar a hacer más clara la historia. Pero el propósito es enseñar una verdad, así es que no debemos enfocarnos en tanto detalle donde la Escritura no nos da la correcta interpretación, porque si no estuviéramos alegorizando. ¿Se da cuenta? ¿Qué es alegorizar? Es simplemente imaginar cuál podría ser la interpretación sin que la Biblia nos dé la respuesta. Recuerde, la Biblia se va a interpretar a sí misma. Se va a interpretar a sí misma. ¿Bien? Y otra cosa, nunca podemos sacar una doctrina de una parábola. Las parábolas pueden corroborar las doctrinas bíblicas, pero nunca podemos sacar una doctrina o una doctrina fundamental del cristianismo, nunca va a descansar en una parábola. No va a descansar en una parábola. Entonces, eso como un detalle adicional para poder interpretar. Entonces, ¿qué son las parábolas? Son escenas cotidianas de la vida diaria que encierran lecciones espirituales, como una especie de ilustraciones. Y siendo que son así, recuerde, va a tener un solo mensaje. Bien, eso para tener en cuenta. Bien, continuamos con el pasaje, por favor. ¿Qué dice? He aquí, en el versículo 3, el sembrador salió a sembrar. Cristo va a compartir la primera parábola de las 7, la primera de las 7. Y recuerde, todas estas 7 parábolas están ligadas ¿a qué? A la iglesia. Todas estas parábolas van a hablar de los misterios del reino. Y ya vimos la semana pasada, no tenemos tiempo para explicarlo hoy, pero estos misterios está hablando de la iglesia, el tiempo de la iglesia, cómo funcionaría la iglesia, los tiempos dentro del programa de Dios, de eso está hablando este misterio. Entonces Cristo va a comenzar ¿con qué? Con la primera parábola que tiene que ver con la iglesia, que va a revelar un gran misterio, tiene que ver con la iglesia, con la parábola del sembrador. Ahora, esto no era inusual. Cristo empieza con una ilustración bastante conocida en los días de un judío. Para un judío va a ser bastante familiar. ¿Qué judío no había visto a un sembrador sembrar? Era bastante cotidiano. Para nosotros en nuestra cultura posiblemente no. Pero ¿cuántos de los que estamos presentes hemos visto o hemos participado de forma directa o vivencial la siembra? ¿Alguien? ¿Hasta en un campo? Amén. Mucha gente, la gran mayoría. Para muchos, posiblemente para nuestros hijos, ¿no? Las nuevas generaciones, eso ya es algo, es una experiencia nueva, ¿no? Una experiencia nueva. Es como los animales del campo. Es curioso, pero para mucha gente que se cría en la ciudad, ir al campo, ver una vaca, ver un chivo, ver un burro, cosa que para muchos de nosotros era común, para ellos es algo sorprendente, novedoso, ¿no? Pasa así, son cosas que suceden. Por ejemplo, yo jugaba, a pesar de que en la ciudad, en el pueblo donde yo crecí, jugábamos en la calle en las 3 de la tarde, ya los amigos empezaban a salir, poníamos 2 piedras como arco y salíamos a jugar fulbito. Cuando la cancha estaba ocupada, jugábamos ahí. Y eso a las 5 de la tarde ya sabíamos siempre, porque en la parte como a 15, 20 minutos había campo. Entonces ya pasaban los señores arreando su ganado, ¿no? Ya, paren la pelota, va a pasar el ganado, y pasaban las vacas, pasaban los borregos, pasaba el burro, el caballo, eso era todos los días, ¿no? Entonces ya ese tipo de experiencias para uno son normales, pero para mucha gente no, ¿no? Vuelvo a repetir, para las nuevas generaciones, gente que se ha criado en la ciudad, ver una vaca es una experiencia única, ver un burro, ¿no? Dicen, no, pero los de la ciudad ya son diferentes, estos burros son diferentes, ¿no? Con los que convivo son diferentes, son otro tipo de burro, estos son diferentes. Y fotos, selfies y todo para los burros, ¿no? Pero una experiencia diferente. Bueno, Cristo está usando una experiencia de un sembrador, una experiencia cotidiana, normal. Todo el mundo sabía, todo el mundo o había sembrado o era una escena muy cotidiana. Bien, dice el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Una escena cotidiana. Recuerde, Cristo está hablando del campo, nos va a hablar de 4 tipos de terreno. Usted ya conoce la parábola, es una historia con la cual estamos muy familiarizados. El sembrador sale con su bordón o su zurrón, como le quiere llamar, con sus semillas, ¿no? Y él va a agarrar la semilla y va a empezar a esparcir, pero parte de esta semilla es inevitable lo que va a suceder y parte va a caer junto al camino.
Entonces, junto al camino, entendemos cómo es el terreno junto al camino. Un terreno endurecido, todo el mundo transita por ahí, todo el mundo pasa por ahí. Dentro de la cultura judía, igual que en nuestros países, los campos no eran grandes extensiones agrícolas, eran pequeñas parcelas, y entre estas parcelas habían caminos, ¿no? O bordos, como le quiera llamar. Habían caminos donde la gente transitaba, normalmente a orillas de los terrenos. Entonces, y esa era la parte más dura del terreno. Recuerde que el campo ha sido arado, ha sido preparado. La parte del camino no ha sido arada ni preparada, entonces va a ser un terreno muy duro. Entonces, está sembrando, y así como siembra, están las aves del cielo listas, ¿no? Bandadas de gorriones o de algún tipo de ave, están prestas ahí, alguna semilla sale de su lugar, ¿qué hacen? Bajan inmediatamente y se comen. Dice, fue sembrada, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Versículo 5, segundo tipo de terreno, ¿cuál es? Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Este es otro terreno, recuerden, no es el terreno que ha sido seleccionado para ser sembrada la semilla. Posiblemente junto al camino o en alguna parte donde no ha sido arada, hay mucha piedra, y en la parte de arriba algo de tierra, pero muy fina. Cae la semilla, y al estar en pedregales, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice el versículo 6? Dice, y brotó pronto, el versículo 5, porque no tenía profundidad de tierra. Al estar en la superficie, el sol activa la semilla, ¿verdad? Y esta semilla empieza a germinar rápidamente. Pero como hay pedregales, hay mucha piedra en el interior, la semilla no puede desarrollarse, no puede profundizar, está muy expuesta. Y el versículo 6, pero salido el sol, se quemó. El sol dañó las raíces porque no podían profundizar, entonces se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Primer campo, junto al camino, un campo duro. Segundo campo, pedregales, lleno de pedregales. Todos son campos aledaños al terreno que ha sido sembrado, recuerden. Encontramos versículo 7. Otro tipo de terreno, de terreno dentro del mismo. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, imagínese por favor, este es un campo que ha sido preparado, este es un campo que ha sido arado, se le ha sacado las piedras, está listo para ser sembrado. Pero, como dije, inevitablemente dentro de esta siembra, parte de la semilla va a caer junto al camino que está a un costado. Parte de la semilla va a caer más allá, donde hay zona de pedregales, donde no ha sido preparado el terreno. Y parte de la semilla va a caer dentro de los espinos. Parece ser, por lo que se lee, que incluso los espinos fueron cortados al ras del suelo. Pero quedó la semilla. Entonces, cuando los espinos empiezan a brotar, brotaron mucho más rápido que la verdadera semilla, y de tal forma que terminan ahogando la semilla. ¿Bien? Muy bien, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Recuerde, ¿cuál es el propósito del sembrador? El propósito del sembrador es echar la semilla junto al camino. ¿Ese es el propósito del sembrador? No. ¿Es echar la semilla junto a los pedregales? No, ni tampoco junto a los espinos. ¿Cuál es el propósito del sembrador? Esparcir la semilla, ¿dónde? En el terreno que ha sido preparado. Los otros 3 terrenos no estaban dentro del propósito del sembrador, pero es algo inevitable, se va a dar. Es parte, digamos, de la geografía aledaña al terreno que ha sido preparado. Este es un terreno fresco. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un terreno preparado para la siembra. Es una experiencia muy especial, es una experiencia única. Cuando el terreno ha sido preparado, ha sido limpiado, ha pasado el tractor y ha hecho ya los surcos así inmensos, ¿no?, para poder ser sembrado. Usted se para en el terreno y usted puede respirar y sentir el olor a tierra húmeda. Puede sentir esa tierra fructífera. Usted siente, es algo muy especial, tiene un olor muy característico, es una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? Yo cuando estaba así hasta me gustaba quitarme los zapatos y sentir la tierra húmeda y uno se siente ahí y es algo muy especial, el terreno listo.
está preparado así con sus surcos, con todo lo demás, listo para recibir la semilla. Este es el terreno que describe la Escritura. El sembrador salió a sembrar, pero no salió a sembrar en espinos, no salió a sembrar en pedregales, ni en el otro, ni donde están ni junto al camino. Salió a sembrar en el buen terreno. Y ahí está en el buen terreno el sembrador, dice, y también parte la semilla. El propósito de él era, cayó en buena tierra. Esta tierra va a recibir la semilla. Esta tierra está lista, preparada para que una vez que caiga la semilla, fructifique, para que empiece a dar fruto. Ahora un detalle interesante. No todas las semillas dieron fruto, ¿se da cuenta? El sembrador salió a sembrar, pero no todas van a dar el mismo fruto. Algunas van a dar, por una semilla, van a producir ¿cuánto? 100. Vea el poder biótico que se encuentra, la vida que Dios ha puesto dentro de la semilla. Por una semilla, 100. Otras semillas dieron 60. Y otras semillas, 30. Pero todas van a dar fruto. Todas van a dar fruto. Vamos a hablar de eso más adelante. Todas van a dar fruto. Todo cristiano, hermano, va a dar fruto. Algunos cristianos, 100 por 1. Dios les dio sus dones, Dios les dio su talento e hicieron, hermanos, cosas formidables. Duplicaron todo el potencial en su servicio para el Señor. Otros cristianos van a ser un poco menos, 60. Y otros cristianos menos aún, 30. Pero una cosa es cierta, todo cristiano va a dar fruto. Amén. Todo cristiano se va a evidenciar su cristianismo en el fruto. Todo cristiano se va a manifestar su experiencia de vida cristiana en su andar, en su relación con Dios, en su relación con los demás. Todo cristiano va a dar fruto. Versículo 9, por favor. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es una expresión bastante usada por el Señor Jesucristo. Recuerde, empezó diciendo, el sembrador salió a sembrar, es parte de toda la enseñanza que está dando, y la gente está atónita escuchando, y parte de la semilla, ellos están imaginando la semilla cayendo junto al camino, la semilla que cae en los pedregales, la semilla que cae entre los espinos, la semilla que cae en buena tierra, ellos están atónitos para escuchar. ¡Qué interesante! Y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por 1. ¡Wow! La gente está escuchando. El que tiene oídos para oír, oiga. Se terminó la historia. Le deja como un sinsabor, como diciendo, ¿y eso es todo? Eso es todo. Terminó el mensaje, hermanos. Nos vemos la siguiente semana. ¿Cómo es esto? Recuerde que la explicación no se las va a dar a ellos. Por el siguiente texto vamos a ver que la explicación se la da a los discípulos. Pero ahí terminó el mensaje. Como yo llego al servicio, le cuento una historia, le cuento una parábola y digo, hermanos, estamos despedidos, gracias. Y usted dice, pastor, ¿y la aplicación? ¿Y no nos va a explicar qué es lo que significa? No, el que tenga oídos para oír, oiga. Eso sí le voy a decir. ¿Qué le parece? Es como cuando el papá o la mamá, ¿no? La relación de repente, el hijo ha hecho algo equivocado y la mamá ya le ha hablado repetidas veces, no entiende. O a veces la esposa con nosotros, con el esposo, ¿no? A veces no entendemos ciertas cosas o no queremos entender. ¿Y qué nos dice? Por ahí nos lanza algo, ¿no? Por ahí nos lanza una parábola. Te voy a contar una historia. ¿Y qué tiene que ver eso? No. El que tiene oídos para oír, oiga. A ver, tú saca tus conclusiones. Lo dejo ahí. O nos dice un dicho, o nos dice una frase. Pero, ¿qué estás tratando de decirme? Sé más clara. Tú interpreta, a ver, tú dime. Uy, nos deja con la duda ahí, ¿no? En el fondo sabemos de qué se trata. El hijo dice, uy, creo que mi papá está molesto conmigo, ¿no? O mi mamá está molesta conmigo, no me ha dicho las cosas claras. Pero ¿qué está tratando de hacer el Señor Jesucristo? Recuerde, está tratando de llamar a la reflexión. Qué interesante, el mensaje de Cristo, hermanos, siempre hay un tiempo para reflexionar. Lo mismo que sucede en la iglesia con los sermones. Se da cuenta que al final no es solamente parte de la liturgia. Decimos, bueno, vamos a tener nuestra invitación. Vamos a guardar unos minutos en silencio. ¿Con qué propósito?
con el propósito de reflexionar, con el propósito de aplicar el mensaje en nuestras vidas. Ahora, yo le decía anteriormente que las parábolas en realidad es un acto de misericordia de Dios. Es como diciendo, mira, antes que, recuerde, a este punto el pueblo se ha endurecido, no quiere escuchar. El Señor Jesucristo ha revelado claramente su mensaje, ha revelado claramente las señales, ha evidenciado, no hay duda alguna, que Él es el Mesías, que Él es enviado de Dios. Y la gente se sigue preguntando, ¿será Él el Mesías? ¿Cómo me preguntas eso después de haber visto todos los milagros que estoy haciendo? Y peor aún en el caso de los fariseos, no, Él no es el Mesías. Eso lo hace porque lo hace con el poder de Satanás, porque los demonios que tiene adentro con ese poder lo hace. Imagínense, negaron lo evidente. No solamente eran ciegos, eran necios, no querían ver lo evidente. Ese era el problema con ellos. Y el pueblo se une a ellos. Entonces el pueblo y los líderes religiosos rechazaron el ministerio de Cristo. Por eso les habló con parábolas. Un punto previo a finalmente desecharlo. ¿Se acuerda que la semana pasada mencioné que después ya al final del ministerio del Señor Jesucristo, ya Cristo ya no les decía nada? Ya Cristo no les decía nada. ¿Eres tú el Cristo? ¿Se acuerdan de los juicios? ¿Eres tú el Cristo? Silencio. Dinos, solamente cuando lo conjuran. Te conjuro por el Dios viviente, dinos si tú eres el Cristo. Lo soy, dijo Cristo. Pero antes de esto, no decía nada, no hablaba. Uno dice, ¿pero por qué Cristo no se defiende? Porque simplemente era obvio, todo eso era parte de un show armado. Ellos no querían escuchar la verdad. Es como cuando Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y se voltea y le da la espalda y se va. ¿Quería Pilato conocer la verdad? No le interesaba la verdad, no quería saber la verdad. Ni los líderes religiosos querían saber la verdad. Entonces, antes de desechar al pueblo, simplemente es como, mira, reflexiona. Ahora ya estoy yendo en el segundo nivel. Vine, te hablé de forma muy clara, te mostré todo lo que tenía que mostrarte, pero como tú no quieres entender, ahora, antes de pasar al tercer paso, te estoy hablando por parábolas. Presta atención. Estás en terreno delicado. Estás en terreno sinuoso. Presta atención. Por eso les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y los dejó ahí. ¿Bien? Versículo 18. Sí, porque ahí queda y después va a dar la explicación. 13:18. Del versículo 10 al 17 lo vimos la semana anterior, si usted recordará cuál es el propósito de las parábolas, etc. Ahora vamos al versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Son los discípulos. Usted puede anotarlo, no tenemos tiempo para verlo, pero en Marcos 4:10 y Lucas 8:9, según los evangelios, fueron los discípulos los que se acercaron a Cristo y le dijeron, pero ¿qué quieres decir? Explícanos la parábola. Fueron los discípulos. Es decir, el Señor siempre estuvo dispuesto a interpretar las parábolas para los discípulos. Ahora, noten el versículo 18, ¿cómo comienza la explicación? Comienza con una advertencia. ¿Qué dice? Oíd pues. Ahora, es interesante y es difícil de explicar en el español, y le explico por qué. Porque para nosotros oíd pues, ¿qué sería? El equivalente a decir ¿qué? Presta atención, escucha lo que te voy a decir. ¿Quieres la interpretación? Escucha lo que te voy a decir. Es decir, pon toda tu atención, en escuchar atentamente lo que te voy a decir. Pero esta expresión en el griego es un imperativo. En el griego es muy fuerte, es mucho más que presta atención, escucha, ¿no? Pero es interesante porque el Señor va a empezar la explicación con este oíd pues. Recuerde, ¿a quiénes les va a hablar? A los discípulos, no a la gente. A la gente les va a hablar las parábolas y simplemente les da la advertencia. El que tiene oídos para oír, oiga, lo dejo ahí. A los discípulos sí les dice, a ustedes les voy a dar la explicación, pero presta atención, escucha. Esa es la característica de un discípulo. Ahora, mi pregunta es, hermanos, ¿cómo queremos que Dios nos hable? ¿A qué grupo pertenecemos?
¿Somos de las personas que nos conformamos con las parábolas? ¿Somos con las personas que dicen, mira, qué interesante lo que dice, yo no sabía eso, interesante lo que dice la Biblia, qué bonito, qué lindo mensaje, qué linda ilustración, y lo dejamos ahí? ¿O somos de las personas que queremos indagar y conocer la voluntad de Dios? Realmente queremos conocer la voluntad de Dios. Hay cristianos, hermanos, que se conforman con lo superficial. Es como cuando uno va a pescar. Se conforman con coger lo que esté en la superficie. Y normalmente lo que está en la superficie no es lo mejor. El hermano Félix es buen pescador, él le gusta pescar, amén. Me ha invitado un par de veces y yo sé que él sabe pescar. Hermano Félix, ¿cuál es una de las peores pescas que uno pueda agarrar? ¿Cómo se llaman los peces que van ahí en las peñas, lo más fácil que uno puede sacar y que no sirve para nada? ¿Cuál sería? ¿Cuál es su nombre? Pez globo, le vamos a decir. Bueno, como un globo, ¿no? Pez globo. Muy bien. Ese tipo de pescados, usted lo puede agarrar con facilidad. Yo me emocionaría con uno de ellos. ¿No? ¡Wow! Pesqué, agarré, contento. Y le voy a decir, hermano Félix, mire mi primera pesca. ¿Y qué va a decir? Esto no sirve. Sácalo, tíralo. Pero, ¿cómo? Ahora, yo puedo hacer dos cosas. Puedo buscar especializarme y seguir intentando hasta ser un buscador y coger realmente un pescado que valga la pena. O me puedo conformar con eso y decir, no, yo me conformo con los peces globos y con los tigres y con todo lo demás que hay ahí. Yo me conformo con eso. Hermano David también sabe, él es buen pescador. ¿Amén? ¿Qué tipo queremos ser? ¿O ustedes de las personas del creyente queremos ser de los creyentes que dicen, no, yo quiero entender? Cuando usted llega en su lectura bíblica a un pasaje que no entiende, usted de las personas que dicen, está interesante, pero no lo entiendo. ¡Pum! Cierro la Biblia y continúo con mis actividades. O soy de la persona que digo, bueno, Dios, enséñame, yo sé que tú tienes un mensaje para mí, háblame, Señor, muéstrame. Si tengo que estudiar, estudio. O usted toma siempre la carrera más corto y la cierra. Si tengo que hablar con el pastor para que me explique, para un líder, comprar un libro, investigar, pasar tiempo en oración, revisando, lo hago, pero yo quiero llegar al conocimiento de la verdad. O ustedes las personas que se conforman simplemente, bueno, ¿qué me va a decir el pastor? Y lo que me diga el pastor, suficiente. Ustedes las personas que llegan a casa y dicen, fue buena la predicación posiblemente, pero yo necesito más. Yo quiero conocer la verdad. Oíd pues. Recuerde, Dios nunca va a revelar, hermanos, sus verdades a buscadores curiosos. Nunca. O nos podemos conformar con coger lo más fácil que esté en la superficie, o podemos buscar conocer la verdad que Dios tiene para nuestras vidas, pero para eso va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo, va a requerir la disposición de oír. Oíd pues, presten atención. ¿Se da cuenta por qué en el servicio es muy importante entonces el hecho de tener el celular apagado? Porque si yo tengo el celular prendido, porque si yo tengo a la mano un celular, me voy a distraer. Porque cada vez que me manden un mensaje en Facebook o en alguna de las redes sociales, voy a atender la tendencia natural a mirar, ¿verdad? Voy a mirar. Y si yo miro, me desconcentro. Y voy a tener la tendencia no solamente a mirar, porque se va a salir en la pantalla de mi celular, va a salir mensaje. En el caso que lo ponga en silenciador. Ahora, pero a veces hay gente que ni lo pone en silenciador. Lo prende, entonces pi, está toda la notificación y estamos, ¿quién es? Algunos creyentes están mandando mensajes de texto en pleno mensaje. Otros están ahí las notificaciones y la tentación. Y la tentación de abrir y ver, ¿y qué me está diciendo? Un ratito, no me ha pasado un ratito. Y eso, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Me estoy distrayendo o no? Oíd pues. Es decir, presta atención, desconéctate del celular, desconéctate de estar mirando al hermano, desconéctate de estar pensando en lo que vas a comer, desconéctate de todas las cosas que tienes que hacer ahora, desconéctate de todas las preocupaciones, es decir, céntrate en lo que Dios tiene para ti. Oíd pues, ¿quieres la interpretación? Yo te la voy a dar, pero escucha, presta mucha atención, es lo que dice Cristo. Entonces, somos nosotros, hermanos, en primer lugar, somos discípulos. El Señor a nosotros nos tiene que hablar por parábolas,
o realmente estamos dispuestos a escuchar la verdad. Si usted es un cristiano que solamente se conforma con las parábolas, cuidado, hermano, cuidado. Está en zona peligrosa. Si usted es un cristiano que quiere conocer la verdad, tenga en cuenta que la verdad va a demandar atención, pero sobre todo va a demandar esfuerzo, pero sobre todo la disposición, hermanos, de querer cambiar. Si yo vengo a Dios con todo mi paquete de creencias, si yo vengo a Dios a decir, no, pero yo estoy acostumbrado a llevar el cristianismo así. Yo estoy acostumbrado porque eso me lo enseñaron en mi iglesia, me lo enseñó mi pastor, me lo enseñó mi mamá, mi papá, y yo vengo así. Usted simplemente venga a confirmar lo que yo ya tengo. Hermano, no vamos a aprender nada, no vamos a crecer en la vida espiritual. Pero si yo vengo con la disposición de decir, Dios, yo sé que tengo muchas prácticas en mi vida, yo sé que tengo muchas creencias en mi vida, yo sé que hago muchas cosas que quizás no están conforme a tu voluntad. Si tú me lo dices, si yo lo veo en tu palabra, yo estoy dispuesto a cambiar. Háblame, Señor. Qué interesante, que les habla a los discípulos y les dice, por si acaso, antes de darle la interpretación, oíd pues, presta atención, ten mucho cuidado con lo que te voy a decir. Les va a dar la explicación. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué bendición, hermano. Es decir, el ser humano, el creyente, el discípulo, puede conocer a Dios. Es el deseo de Dios el manifestarse al creyente. Es el deseo de Dios que nosotros le conozcamos. Pero es necesario pedir. ¿Qué dice Santiago? A todo aquel que es falto de sabiduría, pida a Dios, y Dios nos dará abundantemente y sin reproche. Usted es el tipo cristiano que dice, pero la escritura me es difícil de entender, pastor. Entonces hay cosas que son muy confusas. Pida sabiduría. Y según la Biblia, Dios le dará sabiduría. Es necesario pedir, pero también es necesario buscar. Y cuando habla de buscar, hermano, está hablando de un buscar diligentemente, de buscar un tesoro. ¿Qué haría usted, qué haríamos nosotros si le dijeran esos programas a veces que salen, ¿no? Y dice, por si acaso, hay $10,000 en el terreno de tu casa. Hay $10,000, tienes un día para encontrarlo y te ganas el premio. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? En serio, $10,000, encuéntralo y es tuyo. ¿Y dónde puede estar? En tu casa. Puede estar en tu terreno, puede estar en tu cuarto, puede estar donde tú menos pienses, ahí va a estar. ¿Qué haría? Llegamos a la casa y va a encontrar esa casa como un campo minado, huecos por todas partes, ¿verdad? Huecos por acá, va a encontrar a papá, mamá, los hijos, hasta la mascota trabajando, buscando. Todo el mundo va a estar buscando. Son $10,000, vamos a buscar. Saca las cosas, limpia. ¿Dónde puede estar? Debe estar en la cochera, lo han debido poner acá en el jardín, en las plantas. Arranca las plantas, todo un desastre. La cosa es encontrar los $10,000. ¿Pero qué está haciendo? Buscando. Ese es el problema. No va a alcanzar después para arreglar todo. Eso es verdad. Subimos a 20,000 entonces. Lo ponemos a 20,000. Ya por 20,000 quizás. 30,000. No, sí, ya lo vamos a hacer definitivamente. Pero piensen. Buscaríamos. Esa acción de buscar esa es la misma palabra a la cual se refiere que utiliza el Señor Jesucristo. Buscad y hallaréis. Es decir, busque el tesoro. Búscalo diligentemente. Si usted está siguiendo los devocionales en el libro de Job, Job dice, hablando de la sabiduría, la mayoría de gente no tiene intención de buscar, pero la sabiduría es más preciosa que el oro, más preciosa que las joyas finas. ¿Dónde está? Está en Dios, pero hay que buscarla, hermano. Hay que buscarla. Hay que tomar un tiempo diario en nuestra vida para poder buscarla. Hay que tomar un tiempo aparte de las actividades. Si es necesario levantarse más temprano, media hora antes, una hora antes, hay que levantarse, porque hay que buscarla. Hay cristianos que toman esto en serio y de verdad que en todas sus actividades hacen un tiempo y buscan a Dios. Dicen, no, este tiempo es de Dios, este tiempo yo voy a buscar porque es muy importante. Y tristemente hay cristianos que no. Hay cristianos que buscan en la superficie nada más.
que se conforman con escuchar lo del servicio y piensan que eso les alcanzará para subsistir toda la semana. Que se conforman con escuchar la predicación, que se conforman con escuchar algo en la radio, con escuchar algo, pero no son los que buscan. Pedid y se os dará. Buscad, dice, y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios, ese es el deseo de mi corazón. El anhelo de mi corazón es buscarte, quiero conocerte a través de las Escrituras. Y cuando nosotros hacemos esto, dice, Él simplemente nos abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Qué interesante, dice, todo aquel. Todo aquel, esa es la misma expresión que utiliza para salvación, porque todo aquel que en Él crea, será salvo. Todo aquel que le busca, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Todo aquel que busca va a hallar, y todo aquel que llama se le va a abrir. Es decir, hermanos, tenemos un tesoro incomparable en las Escrituras, pero este tesoro solamente está dispuesto para discípulos. Solamente para discípulos. Y este tesoro, hermano, demanda una actividad personal. Hay que buscar, hay que llamar, hay que pedir. Bien, versículo 19, y ahí vamos a quedar porque el tiempo se nos fue, y eso hablaremos ya la siguiente semana. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No le entiende. ¿Cuál fue el problema? El primer problema que identificamos ahí es que la persona no entiende. Ahora uno no puede entender, posiblemente por distracción, o a veces porque está tan endurecido en su corazón que ya no quiere o no puede entender. Para terminar, hermano, permítame hacerle un par de preguntas. ¿Dios nos habla por parábolas o nos habla directamente? ¿Cuándo fue la última vez que usted pueda decir, hermano, con toda sinceridad, Dios me habló? Yo leí la Escritura y Dios me habló. Yo puedo decirle. ¿Podría usted decir cuándo fue la última vez que Dios le habló? Hermano, si usted no identifica cuándo fue la última vez que Dios le habló, preocúpese. Preocúpese. ¿Por qué? Porque o no es creyente, uno, que sería trágico, o es un creyente al cual ha endurecido su corazón al punto que ya no escucha a Dios. Ha apagado tanto las alarmas en su vida que ya no escucha a Dios. Ha insensibilizado su corazón que ya no escucha a Dios. Preocúpese. Si usted no escucha a Dios, hermano, es tiempo de ponerse de rodillas y buscar a Dios si realmente le interesa y decirle, Dios, por favor, sácame de esta situación. Quiero salir de este letargo espiritual. Es como un niño, por ejemplo, enfermo. No es preocupante cuando un niño o un ser humano en general deja de comer, empieza a manifestarse eso en su vida, y llega a un punto, se da cuenta donde ya no quiere comer, ya no quiere hacer nada, entra en un letargo, una apatía. Hay que sacarlo de ahí. Tiene que reaccionar. Hermano, si usted está en esa situación, está en una situación crítica, una situación peligrosa. Si Dios ya no le habla, si usted ya no tiene deseos de escuchar, no tiene deseos de leer la palabra de Dios, eso no es normal en un creyente. Esa es una situación peligrosa, esa es una situación que demanda urgentemente la acción de Dios en nuestras vidas. Si usted está en esa situación, preocúpese grandemente. Porque si no, lo que va a pasar es que Dios, si usted está alejándose de Dios, llega el punto donde Dios lo dejará. Y usted podrá tener dinero, podrá tener riqueza, podrá tener todo lo que usted quiera, pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, todo eso no sirve absolutamente de nada. Si usted es un creyente, un discípulo, ¿está usted buscando de Dios? Estamos pasando tiempo en la palabra, queremos escuchar y conocer realmente a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder orar. Puestos de pie con los ojos cerrados.